explicaré en el día de hoy dos algoritmos en el lenguaje de programación C. En este primer algoritmo se nos pedía diseñar una calculadora que hiciera las operaciones suma, resta, multiplicación y división usando condicionales y switch. En este caso les explicaré con condicionales. Tenemos que los datos de entrada son num1 y dom3, variables declaradas acá, y los datos de salida será la variable declarada num3. Tenemos inicialmente entonces la librería y con int main declaramos la función principal, ¿cierto? Bueno, luego declaramos la variable tipo float, la variable flotante, y como ya les había dicho anteriormente, las variables con que trabajaremos en este ejercicio. Usamos char para posteriormente encerrar el operador que nos indique el usuario entre comillas, sea más, menos, por o el de división. Entonces iniciamos el algoritmo en sí pidiéndole al usuario que ingrese un número. Esto se hace a través de printf. Luego con scanf leemos entonces el número que nos dio el usuario y lo guardamos en la variable ya declarada num1, como lo vemos acá. Posteriormente, entonces, de nuevo le pedimos al usuario que escriba el operador matemático y con scanf, entonces, leerá el operador declarado o guardado en la variable oper, declarada acá al inicio pues de nuestro algoritmo. Y finalmente le pediremos al usuario que ingrese el segundo número con el que vamos a operar y este será guardado en la variable num2. Ahora trabajando con el condicional if, que significa si, es un si condicional, entonces vamos a decir que si el operador es este, por ejemplo en este caso es el operador de división, entonces vamos a efectuar la división entre los dos números ingresados por nuestro usuario y el resultado lo tendremos en la variable num3 que se nos imprimirá posteriormente en pantalla. Ahora usamos de nuevo if para decir que si nos ingresó el operador más, entonces haremos igualmente una suma con los números ingresados por el usuario y nos imprimirá el resultado de esta suma en la variable num3. Y lo mismo para el caso de la resta y de la multiplicación. Haremos lo mismo. Haremos la resta y daremos el resultado en la variable num3, igualmente para la multiplicación entre dos números ingresados por el usuario. Y con return, acá lo vemos que es el final de nuestro algoritmo, solamente estamos diciendo que si no se hizo ningún proceso, entonces nos devuelva al inicio de nuestro algoritmo en el valor o con el valor 0. Es sencillo, bueno. Ahora tenemos el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2 nos piden diseñar un programa que determine si un número cualquiera que ingrese el usuario es múltiplo de 7. Entonces lo que haremos en este caso es primero saber los datos de entrada, que serán entonces los que ingrese el usuario, y los datos de salida serán decirle al usuario, imprimir en pantalla, si este es múltiplo de 7. Entonces, iniciamos igualmente con las librerías como habíamos hecho en el ejercicio anterior y posteriormente declaramos la variable con la que trabajaremos, en este caso la variable entera a. Entonces, posteriormente le pedimos al usuario que ingrese un número y con scanf se encargará de leerlo y el número nos quedará guardado entonces en la variable declarada al principio a. Entonces ahorita vamos de nuevo con los condicionales. Usando el condicional si, entonces procedemos a decir que si el número ingresado
por el usuario, módulo 7 es igual a 0, o sea que si al efectuar la división entre el número ingresado por el usuario entre 7 nos da como residuo 0, entonces imprimiremos que el número efectivamente es múltiplo de 7. Es decir, si al efectuar la división entre el número ingresado entre 7 nos da 0. Si no, acá vamos con otro condicional. Si no, entonces por el contrario, vamos a imprimir que el número ingresado por el usuario no es múltiplo de 7. Esto entonces ocurriría si al dividir el número entre 7 no nos da un residuo que cumpla con el valor de 0. Y finalmente terminamos nuestro proceso con return 0, que nos devolverá al inicio con este valor si no se efectuó ningún proceso. Muchas gracias.